Esta es la anatomía de un ascenso meteórico y el peso de una etiqueta que nadie puede soportar. Es el año 2000 y el fútbol europeo está sufriendo una metamorfosis. Ya no solo mandan los sospechosos habituales. Hay un equipo en el Mediterráneo que ha decidido romper el tablero, el Valencia de Héctor Cooper. Y al frente de esa revolución, un rubio con el brazalete de capitán que parece jugar con un mapa del campo grabado en el cerebro. Se llama Gaizka Mendieta. En ese momento, Mendieta no es solo el mejor jugador de España. Es, oficialmente y por 2 años consecutivos, el mejor centrocampista del continente según la UEFA. Su fútbol era una mezcla perfecta de resistencia física y delicadeza técnica. Era el hombre que nunca fallaba un penalti cuando el mundo miraba. Pero detengámonos aquí, porque su relación con los 11 metros era casi sobrenatural. Mientras otros jugadores tiemblan, Mendieta desarrolló una técnica de espera. No miraba el balón, miraba al portero. Aguantaba hasta el último milisegundo, forzando al guardameta a vencerse para, con un toque sutil y quirúrgico, enviar el balón al lado contrario. Esa sangre fría era el reflejo de aquel Valencia, un equipo que no tenía miedo a los gigantes. Bajo su mando, el Valencia pasó de ser un equipo aspirante a ser una máquina de guerra que encadenó 2 finales de Champions consecutivas. Era el interior que aparecía en el área pequeña como un delantero y bajaba a defender como un lateral, pero para entender la magnitud de su figura hay que entender el contexto de su salida. Julio de 2001. El Valencia acaba de perder su segunda final de Champions en una tanda de penaltis agónica en Milán. Irónicamente, Mendieta marcó sus 2 lanzamientos aquella noche, pero no fue suficiente. Gaizka sintió que había dado todo lo que tenía en el tanque. El Real Madrid de los Galácticos lo quería para completar su constelación, pero el Valencia, herido en su orgullo, se negó a vender a su símbolo al rival directo. Es entonces cuando aparece la Lazio de Cragnotti con una cifra que paraliza el mercado. 8.000 millones de pesetas. 48 millones de euros en una época donde eso era una fortuna inalcanzable. Mendieta se convierte en el futbolista español más caro de todos los tiempos, un récord que lejos de ser un orgullo se convertiría en su primera celda. El aterrizaje en Roma fue el inicio de un choque cultural y deportivo del que pocos hablan con claridad. La Serie A de principios de los 2000 era el calcio en su estado más puro, táctico, defensivo, asfixiante. Mendieta, acostumbrado a la libertad de movimientos y a ser el epicentro del juego en Mestalla, se encontró en un sistema que no entendía su lenguaje. En la Lazio dejó de ser el arquitecto para ser un sospechoso. Cada pase fallado valía millones. Cada partido discreto era un titular de fracaso en la prensa italiana. La etiqueta del español más caro se transformó en una losa de hormigón que le impedía correr. En apenas una temporada, el mejor centrocampista de Europa había perdido la confianza, ese motor invisible que hace que los cracks parezcan tocados por una varita. El intento de rescate llegó en 2002 con una llamada del Camp Nou. El FC Barcelona lo traía de vuelta a España para recuperar al ídolo perdido. Jugó 49 partidos y marcó 6 goles. Los números nos dicen que fue titular, que cumplió, pero la realidad narrativa es que Mendieta llegó al Barça en el peor momento posible. Un club fracturado, en plena transición institucional y deportiva, antes de la era Rijkaard. No era el escenario propicio para reconstruir una identidad rota. Fue en ese punto de su carrera donde Gaizka tomó la decisión que definiría su madurez: abandonar el foco de los gigantes y buscar la esencia. En 2003 se marcha cedido al Middlesbrough, a la clase media de Inglaterra. Muchos lo llamaron retiro dorado o declive, pero para él fue un acto de supervivencia emocional. En el Riverside Stadium, lejos de la presión de los 8.000 millones y de las comparaciones constantes con su pasado, Mendieta volvió a disfrutar. Lideró al equipo A ganar la Copa de la Liga en 2004, el primer trofeo importante en los 128 años de historia del club. Allí, entre la niebla del noreste de Inglaterra, Gaizka entendió que el fútbol ya no era una cuestión de récords de mercado, sino de utilidad, y sobre todo de paz mental. La retirada de Gaizka Mendieta, en 2008, fue tan atípica como su carrera. Mientras otros estiran su trayectoria en ligas exóticas buscando el último gran contrato para retrasar lo inevitable, él decidió cerrar la puerta a los 34 años. Lo hizo por una razón que el fútbol profesional, con su ritmo frenético, rara vez comprende: la familia. Quería ver crecer a sus hijas sin la maleta siempre lista. En la puerta. Quería la estabilidad que el fútbol de élite le había negado desde aquel traspaso récord a Italia. Se quedó a vivir en Londres, integrándose de tal manera en la cultura británica que hoy es difícil no verlo como un londinense más, un embajador perfecto entre dos mundos. Pero su reinvención no terminó en los despachos o en los banquillos. Hoy, Gaizka Mendieta es una figura de culto en una escena completamente distinta.
la música. Aquel capitán que levantaba trofeos en Mestalla es ahora el DJ que levanta pistas de baile en los clubs de Londres. No es un hobby de exfutbolista aburrido, es una pasión real. Mendieta es un coleccionista de vinilos militante que confiesa haber gastado sus primeros sueldos de futbolista profesional en tiendas de discos de Castellón y Valencia, en lugar de en coches de lujo o relojes de oro. Su transición de los estadios a las cabinas de DJ es el cierre perfecto para una historia de búsqueda constante de identidad. Gaizka nos enseña que el éxito profesional es un pico de adrenalina efímero, pero la identidad personal es un proyecto de por vida. Su legado no es solo el de las 2 finales de Champions, o el de aquel traspaso récord que casi lo rompe. Es la historia de un hombre que supo ser el más caro del mundo, sobrevivió al peso aplastante de esa etiqueta, y tuvo el valor de retirarse para convertirse en alguien totalmente nuevo. Mendieta nos demostró que puedes dejar de ser el héroe del Valencia, para ser simplemente el tipo que elige la canción perfecta en una noche de Londres, y que en esa sencillez se encuentra la victoria más difícil de todas: ser el único dueño de tu propio destino.